buenas noches, estimados amigos y colegas participantes en este segundo diplomado en ultrasonido e intervencionismo para médicos nefrólogos. El día de hoy abordaremos el tema octavo de nuestro programa, que tiene que ver con todo lo relativo a quistes renales. Como ustedes saben, los quistes renales son un tema recurrente en ultrasonido renal y bueno, son los hallazgos más comunes. Vamos a empezar con los que se denominan como quistes simples. Seguro que ustedes ya han tenido la experiencia de manejar a un paciente que llega a consultar por un quiste simple, e incluso probablemente en los estudios de imágenes, en ecograma o en cualquier otro estudio han podido verlos, o aún simplemente en la literatura, porque esto es un tema, como les digo, muy común. ¿Qué son los quistes? Bueno, son básicamente bolsitas de agua o unas vesículas de agua que están usualmente en la superficie del riñón. No se conoce el origen. Lo que sí se sabe es que son benignos en general, aunque pueden sangrar, pueden infectarse, e incluso si son muy grandes pueden incluso romperse y el contenido fluir por el espacio retroperitoneal, lo cual provoca una sensación de dolor, un dolor bastante agudo e intenso, ¿no? Los quistes pueden ser simples, pueden ser únicos o pueden ser múltiples, como ya veremos. Uno de los problemas que tienen es que crecen, y probablemente es en ese momento en que los pacientes consultan y nos piden consejos sobre qué es lo que pueden hacer o cuál es la naturaleza de la lesión. Este es un hallazgo, como les digo, muy común. Aquí tenemos un quiste simple en el polo inferior de este riñón. Es muy importante siempre poder evaluar su crecimiento, y para ello pues hay que decirle al paciente que se haga pues un control seriado, que puede hacerlo cada 2 años, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del quiste, como quiera, pero lo importante es ver si no va creciendo y poder anticipar cualquier tipo de manejo. Aquí tienen esto es un quiste también de un polo, pero esta vez del polo superior. Este es un quiste que se llama y se denomina un quiste parenquimatoso, porque fíjense bien que él está en el polo y ha crecido en el polo, ha expandido esa parte. Bien, una de las características, bueno, aquí podemos ver todas las características que tiene, ecográficas, que tiene un quiste simple. Y en las paredes delgadas es una esfera, o incluso algunos que tienen una forma un poco elíptica o elipsoide u ovoidea, y algo que es algo característico, algo característico es que son totalmente anecoicos, no tienen ecos en su interior, son anecoicos, y tienen esto que se ve acá, esto que están viendo acá, que es como una especie de túnel. Es lo inverso al túnel acústico. Esto es un reforzamiento posterior, así se denomina. En el caso de los cálculos de las imágenes hiperecogénicas, pues se denomina un túnel acústico o sombra acústica. En este caso, esto se denomina un reforzamiento posterior. Una cosa importante en el seguimiento de estos pacientes con quistes es hacer una medición exacta de los 3 ejes, ¿ya? Longitudinal, la anchura y el eje transverso.
Los aparatos cuentan con un cálculo o un módulo de cálculo, un software para el cálculo automático de la, de la fórmula del elipsoide, ¿ya? Y calculan el volumen. Un ejemplo está acá, ¿no? En este caso, ¿no? Fíjense que nosotros le hemos incluido los tres parámetros, los tres ejes, y el aparato nos ha calculado acá el volumen de este quiste simple, entonces 16,78 centímetros. Bien, esto es con esa fórmula del elipsoide, como yo les comenté en el video anterior, se puede calcular también el volumen del riñón, pero siempre es una medida un poco inexacta. Es una estimación. Aquí tenemos este caso con dos quistes en ambos polos. Aquí en este quiste, sobre todo en este, se puede ver ese efecto que estábamos comentando. Además lo voy a resaltar aquí. Ven, aquí tiene, ¿no? Aquí tenemos esto blanco que está acá. Fíjense bien la característica. Eso es el reforzamiento posterior. Tiene una pared delgada y la cavidad es totalmente anecoica. Bien, aquí igualmente tenemos este quiste, pero este quiste ya difiere en una cosa, ¿no? Tiene un cuellito, ya que tiene un cuellito y está creciendo hacia afuera. Esto se conoce como un quiste exofítico. Este es un pequeño quiste exofítico, ¿ya? Aquí tiene ya su reforzamiento posterior, se logra ver, aquí lo logro ver bastante nítido. Probablemente aquí tiene, puede ser un poquito más ancho, todo esto puede ser, pero bueno, esta es la parte que se ve mejor. Entonces, como siempre, llena todos los criterios. Los tres criterios son paredes finas o delgadas, el contenido de la parte interior totalmente anecoica y el túnel acústico. Perdón, no es el túnel acústico, es lo inverso del túnel acústico, el reforzamiento posterior. Eso no hay que confundirlo con esto que estamos viendo aquí. Esto es una lesión, fíjense bien que no tiene nada que ver con un quiste. Es una lesión así redondeada, pero es una lesión sólida. Esa imagen es una imagen sólida. Esto es similar a un caso que tuvimos, un paciente que era donante de riñón, estaba donándole el riñón a su hermano, tenía historia de tabaquismo fuerte, justo lo había suspendido para la cirugía, y este paciente ya había tenido un cáncer hace 10 años atrás, un cáncer de tiroides. Y bueno, tuvimos que suspender prácticamente la programación del trasplante y lo enviamos a este paciente a urología y le hicieron una biopsia a cielo abierto y se encontraron que era un carcinoma de células renales. De modo que el paciente no donó el riñón, pero sí tuvo la oportunidad pues de hacer, de curarse y salvar su riñón, porque logró resecarse pues el tumor y en área libre de lesión. Fue un hallazgo totalmente casual. Fíjense bien, este es un quiste exofítico que está absolutamente claro. Fíjense bien que el cuello es el cuello está como por aquí, él parece que naciera de más acá. Era un cuellito bien delgadito y él está creciendo hacia afuera, todo esto que ven aquí. Está creciendo hacia afuera, todo eso que ven allí. Ok, entonces esto es un típico quiste exofítico, está en el polo inferior de este riñón. Lo mismo, hay que tomar las medidas y ver, porque este tipo de quistes pues tienen ese problema, pueden comprimir estructura. Ustedes están viendo acá, este quiste deja ya un reforzamiento posterior, que es lo que estamos viendo aquí. Ya, contenido anecoico y paredes finas. Esta es otra variante de quiste. En este caso se denomina, como hasta todos los quistes que están en proyección al seno renal, a esta zona del seno renal, todo lo que recuerdan, esto es el seno renal, como este quiste está en proyección a esto, pues se denomina
un quiste parapiélico o parapelvino. Se llama así porque está al lado de la pelvis. De hecho, puede estarla comprimiendo un poquito, pero recordemos que la pelvis normalmente cuando no hay ningún proceso obstructivo, la pelvis pues es una cavidad virtual, de modo que le está comprimiendo allí la cavidad virtual, pero no pasa nada, porque, porque no está provocando ninguna dilatación. Como siempre, esto que ven acá, todo esto que ven acá, es nuestro túnel. Ya iba a decir túnel acústico, ¿no? No, nuestro reforzamiento posterior. Esto se llama reforzamiento posterior, que es lo inverso a un túnel acústico y es lo que caracteriza a un quiste. O en general, no solamente el quiste. Todos, por ejemplo, una vesícula biliar va a tener también reforzamiento posterior. Una vesícula, así, todo lo que tenga, todo lo que contenga un líquido, pues va a tener eso. Es un efecto, un artefacto de ultrasonido. ¿Ven? Aquí lo ven. Este es el corte transversal, este es muy importante para un quiste parapiélico, hacerle un corte transversal y asegurarnos de que realmente está ahí, un corte parapiélico. Nuevamente, aquí está, fíjense bien, tenemos nuestro reforzamiento posterior. Este es otro caso, una paciente con este quiste parapiélico, ¿ven? Y nosotros lo estamos observando aquí, una dilatación de los grupos caliciales superiores. Esto que vemos aquí nos llamó la atención, esto también, porque iba a estar eso, es decir, entonces pensamos que tal vez esta lesión estaba comprimiendo efectivamente demasiado el sistema pielocalicial, toda la pelvis. Fíjense bien, este es un quiste porque tiene paredes finas, obviamente tiene un anecoico y además de eso, ven aquí tiene un reforzamiento posterior. Creo que no hay ninguna duda, ¿no? Igualito aquí, este es el corte transversal, aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos su reforzamiento posterior, aquí se le ven las paredes, son finas, y le hicimos pues una tomografía, aquí ven el quiste parapiélico derecho, ya, lo vamos a ver aquí en el corte transversal. Fíjense que no difiere mucho de la imagen que obtuvimos con ultrasonido. Y aquí hicimos algo, le metimos medio de contraste. Y aquí ven el quiste, ven que no se tiñe, ¿ya? O sea que no es nada obstructivo, sino que es un quiste a lo que está afuera de la pelvis, pero confirmamos que esto está dilatado, un poco dilatado. Aquí está el otro riñón contralateral, riñón izquierdo que no tiene nada. Y aquí en esta TAC con una reconstrucción de imagen, sustracción y reconstrucción, vemos que tenemos el sistema o los sistemas pielocaliciales dilatados. Se ven cómo se ven los cálices redondeados aquí. Ya han perdido toda su forma y no como estos cálices no están aquí como estos, como nosotros, como los del lado izquierdo. Entonces lo pueden comparar, que tienen realmente forman unas copitas, como es lo normal de ellos. Entonces este paciente, la conclusión fue, la enviamos a los radiólogos intervencionistas para que puncionaran y drenaran el contenido de este quiste, ya, para poder salvar este riñón, porque si esto sigue así, pues lo hubiera perdido su riñón. Y de hecho lo lograron hacer bien. Nosotros tenemos el control, pero yo no lo encontré en este momento, no sé en qué archivo está. El control como 7 meses después, donde se ve su riñón, donde ya no se aprecia el quiste, casi no se aprecia, medio que no se ve. Y bueno, se lo logró salvar el riñón. Aquí tenemos una clara indicación pues de puncionarlo, porque está comprimiendo. Él es inocuo, él no causa daño, pero el problema es la ubicación que tiene y que ya ha alcanzado un tamaño donde está comprimiendo el sistema pielocalicial, ocasionando una hidronefrosis, pues. Este es otro tipo de quistes, esta combinación. Fíjense bien que tenemos un quiste parapelvino acá
y tenemos un quiste exofítico con crecimiento exofítico alrededor. ¿Ven? Entonces esto se puede dar. Fíjense, aquí tenemos el reforzamiento posterior de este quiste y aquí está el reforzamiento de este otro, ¿verdad? Bueno, igual acá tenemos, fíjense, interesante, esto es un corte transversal del riñón izquierdo. Aquí ven el riñón izquierdo. Disculpen, aquí ya me hizo un movimiento extraño aquí el transductor, perdón, el mouse. Vamos a borrar. Ya, bien. Vamos a volver otra vez a tomar nuestro bolígrafo. Aquí ustedes lo ven, un corte transversal del riñón. Aquí tenemos, este es el quiste, el primero que está dentro del parénquima, y este otro que está aquí, que es un quiste exofítico. Lo mismo, los criterios, fíjense bien, paredes finas, ya contenido anecoico, y deja entre ambos dejan este reforzamiento posterior, que como saben es un artefacto. Igual esta es un quiste que nace incluso de la zona central y se ha expandido prácticamente de forma exofítica. Y aquí tiene su reforzamiento posterior, todo esto que vemos aquí. Bien, vamos a ver qué otra cosa tenemos. Bien, ya con estos conceptos ya ustedes tienen claro lo que es un quiste simple. Vamos a hablar lo que es el quiste complejo. Y aquí tenemos el primero. Fíjense, un quiste complejo tiene septo, ya está septado. Ya en ese momento no se llama un quiste simple si tiene septos en su interior. Eso ya pasa a otra nomenclatura, es quiste complejo. Ya amerita un estudio ulterior. Aquí tenemos, para completar el criterio, tenemos un reforzamiento posterior y esta forma que tiene esta lesión. Esto que estamos acá no lo tenemos que confundir con un quiste, y esta es una de las cosas que diferenciales. Esta es una masa sólida que tiene así una forma así redondeada, pero en este caso este paciente no es un quiste. Fíjense bien que podría parecernos eso, pero definitivamente tiene parénquima en su interior, y esa es parte del problema. Además, si ustedes lo ven bien, no tenemos, ¿qué cosa? Esto, reforzamiento posterior. Un quiste de este tamaño debe dar algún grado de reforzamiento posterior, pero no lo tiene. Eso nos confirma de que esta masa realmente sólida. De este paciente hay que mandarlo a urología, y estas imágenes, generalmente esos nódulos así son sospechosos de un carcinoma de células renales en primera instancia. Aquí tenemos otro. Este es un quiste que está en el polo superior. No logramos ver el riñón, pero fíjense toda la tabicación y todo lo que tiene. Este quiste definitivamente requiere de puncionarlo, hacerle citología o manejo urológico. Este paciente fue referido a urología. Creo que eventualmente hicieron una nefrectomía en este caso. Creo que en este caso sería una nefrectomía derecha. Aquí tenemos este otro caso. Fíjense el riñón de dónde a dónde va. Y aquí tenemos esta imagen. Ya. Esta imagen. Es un quiste. Fíjense, tiene un reforzamiento posterior. Perdón, esto no está bien. Vamos a borrar. Vamos a borrar aquí. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí está el reforzamiento posterior, que lo logramos ver bien, ¿no? O sea que es un quiste, pero ahí tiene algo en su interior. Creo que este es un quiste que sangró y tiene coágulos en su interior. El paciente llegó porque tenía molestia, dolor por ahí, y era un quiste, pues un quiste simple que estaba acá, que sangró.
Ahora hay que hacerle monitoreo, verlo, a ver por qué sangró, y eventualmente hay que descartar si no tiene una transformación maligna o no está viendo algo maligno ahí en su interior. Aquí lo vemos en mayor detalle, ¿lo ven? Esto que estamos viendo acá adentro del quiste, bueno, esto es probablemente coágulos, ¿ya? Porque un quiste que sangró. En este caso, esta lesión no tiene todas las características de un quiste, ¿ya? Usted ven, el quiste pues tiene la tendencia a dejar un reforzamiento que esta imagen no la deja. Entonces esta imagen es sospechosa y necesita ser referido a urología por esto, ya, para ir a hacerle una exploración de esta lesión, a ver qué es lo que está pasando. Estas lesiones son muy sospechosas. Podrían, si el paciente tiene fiebre o está con un cuadro de ese tipo, dolor y fiebre, pues a lo mejor podría incluso ser un absceso, podría ser, pero si no tiene nada, el paciente no pues tiene pocos síntomas o no es mucho de lo que se queja, bueno, esto pudiera ser un carcinoma. Ok, ahora fíjense bien en la diferencia entre lo que es un quiste, que está bastante bien definido, tiene forma de ovoidal o tiene de esta forma o tiene una forma como lo hemos visto, como policíclica, cuando ustedes tienen un quiste, por ejemplo, parapiélico con otro combinado. Y esto que vemos acá, este riñón, fíjense que no tiene una forma definida, está vagamente definida, parece que se extiende por acá. Bueno, este paciente lo que tenía era un absceso renal. En este caso tenía un absceso renal. Estaba paciente con fiebre, por supuesto, y con dolor en ese lado del riñón. No está muy bien la imagen, pero esto es un absceso. Igual que esto que está acá, fíjense, ven, aquí tenemos esta imagen, paciente con fiebre, y con esto, ya, esto es un abscesito, sin lugar a duda, ¿sí? Esto no es un quiste, esto sin lugar a duda, esto que estamos viendo acá, es un absceso. El paciente está con un cuadro febril indudablemente y hay que darle tratamiento antibiótico, pero no hay duda de cómo luce un absceso. ¿Ok? Entonces ya saben, una cosa es un quiste simple y otra cosa, un quiste complejo y otra cosa es un absceso renal. Incluso hay que estudiarlos un poquito más, como en este caso, fíjense, no tiene nada que ver con lo que es un quiste renal. ¿Ah? Bien, aquí lo ven. Esto es un quiste, no luce como lo que sería usual. Un quiste debería tener es un líquido, ¿no? Bien, aquí tenemos este otro caso, otro absceso, ¿no? Fíjense, del riñón izquierdo, aquí lo vemos. Así que creo que ya ustedes a esta altura pues podemos ser capaces de poder diferenciarlo un poco mejor. Aquí igual tenemos una lesión sólida, ¿lo ven? Esto que está aquí no tiene nada que ver con un quiste. Esto es una columna de Bertán, que está un poco prominente ahí, pero en todo caso esta lesión está sospechosa altamente, no sé, de ser un carcinoma de células renales, lo que se denominó antes un hipernefroma, y ahora ese es un nombre obsoleto. Esto se llama carcinoma de células renales. Ahí lo tienen. Fíjense, aquí se le puso el color y parece que no está vascularizado porque no se le ve que se tiñe con el color. Les recuerdo, el color no es un adorno, es algo muy importante, es un auxiliar para el diagnóstico muy importante, sobre todo que tenga un Power Doppler, porque el Power Doppler puede medir un flujo, como lo veremos más adelante, de menor velocidad. Un flujo más lento lo puede medir, lo puede detectar el Power Doppler. Bien.
a seguir. La linfangiectasia renal. Esta es una cosa sumamente rara. De hecho, yo no he visto muchos casos de esto. Estoy hablando de que los que he visto seguramente son con los dedos de mi mano y me sobran los dedos. ¿Ven? Los dedos de una mano. Pero la imagen es parecida a esto. Es una imagen tabicada. ¿Lo ven? El seno renal. El seno renal se ve como con líquido. Pareciera una dilatación perocalicial que no lo es, o una hidroenfrosis que no lo es, y se notan estos tabiques. ¿Ya? Recordemos que la zona como yo les comenté, la zona central, donde están los linfáticos del riñón. Y cuando hay una linfangiectasia, se acumula y la linfa pues se ve exactamente igual como la orina o como la sangre, ¿no? Se ve exactamente igual en ultrasonido. Entonces recuerden, en estos pacientes, esta es la imagen que se puede ver en estos casos de linfangiectasia, pues porque aquí es donde tenemos el acúmulo, la dilatación de eso. Eso es algo sumamente raro. Como les digo, yo en tantos años yo he visto, yo creo que no más de 3 casos de eso. Lo que yo he visto son el seno renal. Se ve que tiene líquido allí y se ve que está tabicado. Esa es la imagen que les mostré. Eso es lo que he visto otras veces. Les digo esto porque también tuvimos este caso en el que también sospechamos que podía ser eso. ¿Ya? Que podría ser eso. Este paciente lo tuvimos en observación, pero se nos perdió en algún momento. Pero sí, aquí les voy a mostrar otra vez. Así lucía él, ¿no? Y todo lo que se le veía era líquido. Lo tuvimos allí en observación, urología todavía no lo quiso intervenir porque dijeron, bueno, si es un linfático, vamos a terminar haciéndole nefrectomía, etc. Entonces lo dejamos en observación, pero a la final se nos perdió. Ahora, los tumores del riñón, antes de entrar en ese tema, ya saben, son básicamente el carcinoma de células renales, que es el más común, el angiomiolipoma, que se los voy a mostrar por acá, los teratomas retroperitoneales. Yo realmente les digo, creo que de teratoma retroperitoneal tuvimos un caso que de hecho no lo diagnosticamos nosotros, fue un paciente nuestro que se le tenía unas molestias y en el marco del examen que se le hizo se le descubrió que tenía eso, un teratoma, y fue uno en décadas, como en 3 décadas, ¿no?, que yo estuve en el hospital. No tuve la oportunidad de ver otro caso. Y de hecho no lo tengo documentado siquiera por ultrasonido, sino se documentó creo que incluso fue por una resonancia magnética se le hizo. Y de allí tenemos un caso de un linfoma. Tenemos los casos de linfoma que son en pacientes de más de los 10 años. Pero en general, yo les diría que entre el carcinoma de células renales, que es el tumor maligno más frecuente, y el angiomiolipoma, que es el tumor benigno más frecuente, es la mayoría de los casos que ustedes van a encontrar de cánceres de primarios, de tumores primarios del riñón, tanto maligno como benignos. Bien. Las imágenes de los tumores renales las voy a presentar posteriormente. Lo puse aquí porque ese es uno de los diagnósticos diferenciales de estos quistes complejos, sobre todo porque la imagen se les puede semejar en algunas veces, pero ya saben que son imágenes sólidas. Ahora, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante es una conocida como poliquistosis renal también. Es otra enfermedad que nosotros tenemos ahí, y muy probablemente en nuestras unidades de diálisis tengamos uno que otro paciente, o incluso pueden haber más de uno con una enfermedad que han llegado a insuficiencia renal terminal sobre la base de una enfermedad renal poliquística autosómica dominante, trastorno hereditario que, como ustedes saben, es en verdad una enfermedad sistémica.
porque esta se asocia a otros problemas. Es decir, pueden tener quistes hepáticos, pueden haber quistes en el páncreas, en el vaso, pueden haber aneurismas, el polígono de Willis, pueden tener problemas valvulares e incluso aneurismas, pequeños aneurismas saculares en la arteria coronaria, etcétera, de lo que yo recuerdo. Pero esta es una enfermedad sistémica y, como les digo, es hereditaria. Estos pacientes generalmente son familias que están afectadas. Lo que hemos tenido nosotros a veces son varios hermanos que tienen la enfermedad, otros que no la tienen, ¿verdad? Pero hay unos que sí la desarrollan, y a veces son varios. Yo conocí una familia completa donde varios hermanos tenían la enfermedad poliquística, incluso ya la siguiente generación, también los hijos de algunos de estos tenían también ese mismo problema. Bueno, esto es como luce una pieza. Esta es una pieza anatómica, un riñón poliquístico que está así seccionado por la mitad, ¿no? Aquí podemos ver cómo son los quistes. Los quistes son totalmente irregulares, algo de diferente tamaño, etcétera. No tienen un orden, son totalmente irregulares, no tienen nada que ver con los quistes simples. Aquí lo tienen. Este es un muchacho de 22 años aproximadamente, creo que tenía este muchacho, y la familia tenía historia, porque el padre pues había muerto de una insuficiencia renal muchos años atrás, ¿no? Y él supo que el padre tenía una enfermedad renal poliquística, y bueno, él durante su infancia le habían dicho que no tenía nada, pero como a los 22, en uno de los chequeos que le hicimos de rutina, le encontramos esto. Ya. En ese momento su riñón pues lucía bastante normal, pero miren que le encontramos esto. Esto a los 22 años. Yo creo que es algo típico. A esas edades empiezan estos pacientes, en esta forma del adulto, a desarrollar, a presentar estos quistes. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, evaluarlo bastante bien para no pasar por alto eso. Y ese fue el episodio, digamos, los primeros cambios que se observaron a él. Ya. Creo que a posteriori, miren cómo van ensanchándose estos quistes a medida que la persona va avanzando en la edad. ¿Ya? Aquí lo tienen. Miren cómo está acá ya. Tiene incluso estas áreas que han confluido varios quistes. Y en verdad, aquí todavía tiene, miren cuánto tiene 13 centímetros aún. El tamaño no ha crecido totalmente. Pero ya miren todas las lesiones que tiene. Y posteriormente, fíjense, cada vez va siendo peor. Muchas veces estos quistes, los riñones poliquísticos, presentan hematuria. También se pueden infectar los quistes. A veces se complican con litiasis. Algunos de estos pacientes se vuelven hipertensos, etcétera. Pero ya eso ya lo saben ustedes y lo manejan todo. Pero es muy importante, porque a veces vienen a que el ultrasonidista les diga por qué le duele un riñón poliquístico. Y eso es siempre un reto, ¿ya? Porque es difícil, ¿no? Es difícil entre ese magma de quistes encontrar, digamos, algo que uno pueda decir, este hallazgo que está aquí es el quiste que tiene un cálculo, este es el quiste que está infectado. Es difícil. A veces tenemos que hacerle estudios con tomografía o resonancia para poder analizar y ver si realmente hay alguno en que se le note algo, ¿no? Pero con ecografía a veces hay no es tan preciso para estas complicaciones, les debo decir. Es un dolor de cabeza estar buscándole algo ahí, ¿no? Pero sí se complican con todo eso.
aquí lo tienen. Este es un riñón poliquístico, fíjense, aquí está el hígado, aquí está las dos cápsulas, y esta es ya la forma pues florida como muchos de ustedes la conocen. Aquí está el riñón, ¿no? Es un riñón que está totalmente, parece un jeans de esos que le hacen las roturas, que le gustan usar mucho a los muchachos, ¿no? Fíjate, así parece. Aquí lo ven. En este caso, este paciente tenía tenía molestias en el riñón, había tenido hematuria, y a nosotros, pues, después de revisar mucho, pues encontramos esta imagen que nos pareció que era un cálculo. Recuerden que estos riñones pues tienen la tendencia a producir cálculos, ¿ya? Entonces este nos pareció que era un cálculo. Corroborarlo, y como ustedes comprenderán, es bastante difícil. Y en este caso, fíjense bien, aquí está el hígado, tenemos una poliquistosis hepatorrenal. ¿Qué quiere decir? Aquí está la cápsula divisoria, esto que estamos viendo aquí. No, aquí no me fue muy bien. Bien, pero en todo caso, esto es el hígado, lo que están viendo de este lado. Vamos a ver si podemos utilizar mi puntero láser. Ok, aquí está la cápsula que separa a los dos. Aquí está la cápsula que separa a los dos, ¿no? Al riñón y al hígado. Y estos quistes que ustedes están acá, pues son quistes hepáticos, ¿no? Y estos son los quistes renales. Entonces, no es nada raro que ustedes se encuentren eso. Curiosamente, a pesar de que el hígado se ve como la imagen de un queso Roquefort, rara vez nosotros le hemos hecho pruebas hepáticas y no le hemos descubierto ninguna evidencia de estos pacientes de insuficiencia hepática. No sé, parece que el hígado tiene una gran capacidad de reserva, ¿no? Aquí lo ven, fíjense, aquí tenemos este, que es el riñón poliquístico, en este caso creo que es el izquierdo, y aquí tienen el hígado que está sembrado prácticamente de quistes. Entonces esto es una poliquistosis hepatorrenal. Muchas veces tenemos que hacerle nefrectomía, tanto por los síntomas que tienen, que son intolerables del paciente, y etcétera, ¿no? Y bueno, no queda otra. Pero la verdad, en la mayor parte de las veces que hemos sacado estos riñones han sido para darle espacio, porque han crecido tanto, pacientes que son desarrollados insuficiencia renal y sus riñones poliquísticos han crecido tanto que no hay lugar para colocar el riñón trasplantado. Entonces hemos tenido que hacerle la nefrectomía de este riñón, como lo ven allí. Realmente es una cosa monstruosa, es una cirugía bien laboriosa, no es para cualquier urólogo, se necesita un urólogo que tenga mucha experiencia. Pero sí hemos tenido que hacerla, depende de dónde teníamos que poner el riñón. Si es el lado derecho, pues entonces se sacaba el derecho. Pero esa ha sido una de las razones. Otro tratamiento que tienen estos riñones ahora modernamente es trombosarlo. Ya se toma la arteria renal y se trombosa. Pero esto no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero nunca lo hicimos, no nos gustó hacerlo para los pacientes que iban a ser trasplantados, ¿no? Tal vez para otro tipo de pacientes, sino si hasta un paciente que esté en diálisis, que tiene un riesgo operatorio alto, tiene muchas molestias con su riñón, bueno, y no va a trasplantarse a lo mejor, no sé, pues vale la pena hacer ese método, ¿no? Trombosar la arteria renal, trombosar el riñón, pues, para que deje de molestar. Entonces, también recuerden, no se les olvide, tenemos el aneurisma del polígono de Willis. Además de algunos de estos pacientes, uno los ve fallecer por eso, por ruptura de un aneurisma, como este que ven aquí. Bien, ahora tenemos, eso es lo que les puedo decir sobre la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que es la forma del adulto.
Yo en el caso de los niños, pues no soy muy conocedor, porque me he dedicado básicamente a ultrasonido de adultos. A los niños es otra la historia, ¿no? Vamos a ver, la enfermedad multiquística adquirida del adulto es algo muy sencillo, y esto se lo voy a explicar rápidamente. Son quistes que no están al principio, sino que aparecen de nuevo en riñones con daño renal crónico, como este que ven acá. Este es obviamente un caso de un paciente que está con una probablemente secundaria a una glomerulonefritis crónica, que es el patrón que se le ve. Se ven que tiene los contornos renales, pues, de aquí bastante lisos, pero el riñón está totalmente hiperescogénico. Entonces, una de las características de estos quistes es que se desarrollan en riñones de pacientes con daño avanzado, daño terminal, que están riñones hiperecogénicos, ya, totalmente hiperecogénicos, casi que afuncionales o ya funcionales. El interés de esta enfermedad renal multiquística del adulto, el diagnóstico, es porque han habido reportes de que estos quistes se malignizan hasta un 50%. Es lo que yo leí en un trabajo por ahí. Nosotros le hemos hecho seguimiento, les diré, a estos casos, y realmente no hemos visto malignización en el grupo que teníamos. Pero sí sepan que está reportada. Este es un riñón, un ejemplo. Les voy a poner otro ejemplo. Aquí está, ¿lo ven? Este es otro riñón, otro paciente. También tiene una enfermedad. Cuando ustedes vean esto, es un riñón hiperecogénico. Incluso muchos de ellos pueden estar disminuidos de tamaño, aunque no necesariamente. Pero hay muchos. Incluso hay muchos de estos pacientes que ya creo que estaba en diálisis. Tenía tiempo en diálisis. Y creo que se estaba preparando para trasplante. Entonces, bueno, digamos que para la preparación para el trasplante había que revisarlos y examinarlos. Entonces nos encontramos con esta historia. Tenían estos quistes y eso, bueno, y había que evaluar estos casos, a ver cuál era su riesgo. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que esta charla les haya sido de mucho provecho, que haya podido transmitir realmente los conceptos que quería transmitirles. Bueno, nos vemos en la siguiente charla la próxima semana. Cuídense y cuiden a su familia.